Ingenieros, bienvenidos a su clase de seminario regional. Vamos a empezar a trabajar y hablar de los tiempos en la FPGA. Vamos a ver cómo se comporta una FPGA en manera secuencial, ya que la única forma que ella trabaja no es en paralelo o en forma concurrente. La FPGA también tiene la posibilidad de trabajar de manera secuencial, ya que todos los dispositivos pues no se pueden trabajar de forma concurrente, ya que para poder trabajar equipos de comunicación, control de dispositivos en específico, es necesario manejar secuencia de datos o esperar a que los datos lleguen en determinados tiempos. Entonces, es por esto que la FPGA también cuenta con un desarrollo para poder manejar de manera secuencial la información. Lo primero que vamos a hacer es ver pues, cómo está construida la FPGA o cuál es la FPGA que vamos a trabajar. La FPGA que vamos a trabajar en nuestra clase es la Nexus 4. Nexus 4 es la FPGA que tiene la universidad en los laboratorios, entonces esta es la que vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, vean que tienen muchos deep switch, los cuales vamos a usar en su gran mayoría. Tiene varios puertos, los puertos son estos que ustedes ven a este lado donde estoy señalando. Estos todos son puertos de entrada o de salida de la FPGA. El chip FPGA es este de acá, este es el Arctic 7, que es la FPGA que nosotros estamos utilizando, perdón, el chip FPGA. Tiene la alimentación, ¿sí? Tiene entrada por USB, tiene puertos Ethernet, tiene un puerto serial, tiene entrada de audio. Es bastante interesante todos los dispositivos que podemos manejar con esta FPGA. Tiene entrada de mini USB y de USB también para poder trabajar. Entonces tenemos muchas formas de trabajar con la FPGA. Este de acá, perdón, este de acá es VGA. Este es para controlar monitores VGA. Listo. Miremos qué ventajas tienen los sistemas concurrentes. Entonces, los sistemas concurrentes pueden atender múltiples señales al tiempo, pues como se dieron cuenta, podemos ejecutar muchas tareas al mismo tiempo con la práctica anterior y pues la FPGA lo hace sin ningún problema. Las tareas corren al reloj de la FPGA que se esté utilizando. De hecho, la FPGA que nosotros vamos a utilizar corre a 100 MHz. Entonces, todas las tareas y todo lo que nosotros le pusimos a hacer estaba corriendo a 100 MHz. Entonces era, pues, imagínense un microcontrolador. Un microcontrolador trabaja a 4 MHz, a 20 MHz, pero esta FPGA, bueno, un buen microcontrolador a 20 MHz, máximo 50 MHz máximo, y esta FPGA está trabajando a 100 MHz, cosa que es bastante buena porque nos permite manejar altas velocidades al momento de trabajar con comunicaciones o trabajar con filtros, pues es bastante bueno esto. Sigamos mirando. Eh, Tienen disponibles todos los puertos de la FPGA para las tareas, es decir, pues lo que veníamos hablando antes, que todos estos puertos están disponibles para poder trabajar en la FPGA y pues si trabajan al tiempo, pues es bastante bueno. ¿Por qué? Pues por imagínense toda esa cantidad de puertos disponibles para poder trabajar, es muy versátil y permite hacer muchas cosas. Aparte de estos switch que nos permiten hacer las prácticas con estos displays que pues también los vamos a utilizar. No requiere de un diseño de código complejo. Bueno, pues si se dieron cuenta ustedes, pues básicamente la FPGA lo que necesita para, para trabajar pues para poder trabajar lo único es saber lógica, pues saber diagramas de Boole, álgebra booleana, perdón, saber lógica digital y ya con esto podemos trabajar en una FPGA. El lenguaje en VHDL para la lógica básica es bastante sencillo y pues realmente no requiere algo complejo, sino más bien tener en cuenta y saber básicamente qué es lo que estoy diseñando. La eficiencia de atender varios dispositivos al tiempo, pues es claro que si yo tengo muchos dispositivos al tiempo, pues los puedo atender sin ningún problema. Desventajas. Pues como les venía hablando, no todos los dispositivos trabajan concurrentemente, es decir, que pues, no todos están dispuestos a recibir los datos inmediatamente o el control de los dispositivos se hace en un solo instante de tiempo. Generalmente para los protocolos de comunicación siempre son requeridos tiempos. Estos tiempos generalmente están dados en milisegundos o en microsegundos, pero generalmente todos los dispositivos cuando voy a controlar algo requieren de una secuencia lógica.
Entonces, en la FPGA, si trabajamos de manera combinacional o manera concurrente, pues no vamos a poder atender todos los dispositivos que necesitamos, pues que necesitamos controlar. Otra de las desventajas, la mayoría de los dispositivos que requieren secuencias de inicialización o configuración, hagamos de cuenta una LCD que la van a controlar al final de semestre, ella requiere una secuencia de datos inicial para poder trabajar. Y pues si no tenemos esa posibilidad, pues no la podríamos controlar, que sería bastante mal. Las comunicaciones generalmente tienen tiempos y secuencias determinadas, como les mencioné, pero en VHDL es posible trabajar la lógica secuencial. Efectivamente, podemos hacerlo de manera secuencial y vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Entonces empecemos hablando del reloj de la Nexus 4. El reloj de la Nexus 4 es un reloj que corre básicamente a 100 megahercios, ¿sí? Que tiene un cristal que trabaja a 100 megahercios, que está conectado al pin E3. Vamos a ver cómo hacer la asignación de pines para poder trabajar con este reloj de la FPGA, que ya está puesto dentro de la FPGA, es simplemente asignarlo en el programa, pero entonces ya sabemos que contamos con un reloj de la FPGA. Simplemente es asignarlo a esa entrada. Eso en cuanto al oscilador de la FPGA. Para los cálculos del tiempo es importante empezar a hacer las siguientes cuentas. Si queremos calcular el periodo de la FPGA, pues el periodo de la FPGA es 1 sobre la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? Pues vemos que acá que tenemos 100 megahercios, que es la frecuencia de la FPGA, y aquí está el periodo de la FPGA. El periodo de la FPGA es 1 sobre 100 megahercios, ¿sí? Eso nos daría 10 nanosegundos. Eso quiere decir, señores y señoritas, que cada uno de cada instrucción que ejecuta la FPGA está corriendo a 10 nanosegundos. Cada 10 nanosegundos se está ejecutando una instrucción, cosa que es bastante buena, bastante rápida en un dispositivo, como en este caso las FPGAs. Digamos que yo quiero hacer el cálculo para un segundo. Yo quiero mirar cuánto tiempo yo tengo que esperar o cuántos ciclos de estos debería yo contar para poder llegar a un segundo, ¿sí? Que es la idea principal. Entonces, para poder hacer ese cálculo, hay una ecuación que dice que el número de ciclos es exactamente igual al tiempo requerido, en este caso al tiempo que yo estoy buscando calcular, sobre el periodo de la FPGA. Queremos calcular, hacer un cálculo o un retardo de un segundo sobre el periodo de la FPGA, que en este caso son 10 nanosegundos. Eso nos da la cantidad de ciclos. Eso da aproximadamente 100 millones de ciclos. Es decir, que yo tengo que contar 100 millones este señor de acá para poder esperar un segundo. Quiero aclararles algo y es que en la FPGA no existen los retardos o los delays. Yo no puedo hacer un retardo como lo hacía en el microcontrolador, que lo que hago es que me apodero de la CPU y lo meto en un bucle y espero y espero y espero y espero y espero a que pase exactamente un segundo y voy y atiendo otra tarea. No, en la FPGA lo que se hace es que se genera un reloj. En este caso se genera un reloj que va a correr a un segundo, ¿sí? Y eso es lo que va a ser el reloj del sistema. Básicamente, pues todos se vieron digitales, entonces todos entendemos que en la lógica secuencial hay un reloj que está gobernando el sistema digital que ustedes diseñaron. Entonces, ese reloj que vamos a diseñar es un reloj que corre a un segundo, haciendo que nuestro sistema básicamente esté funcionando a ese segundo. ¿Qué necesitamos acá? Entonces, miren, señores, que pues para generar un reloj necesito entender algo. Lo primero es que esta es una señal de un reloj. O sea, primero viene con un lapsus donde esa señal está en cero y luego viene con otro lapsus o otra parte de la señal donde es uno, ¿sí? Y si yo digo que esa señal está el 50%, ¿sí? En cero y el 50% en uno, tiene un ciclo útil del 50%. Es decir, que la mitad de la señal es cero y la otra mitad es uno. Eso es un ciclo útil del 50%. Si yo cambio ese ciclo útil, no significa que esté cambiando el periodo de esa señal. Yo puedo tener una señal con un ciclo útil mucho más pequeño, en este caso un ciclo útil del 30%, y simplemente con ese ciclo útil voy a trabajar y puedo hacer controles. De hecho, puedo hasta controlar la velocidad de un motor
¿sí? Puedo controlar, hacer modulaciones, modulación por ancho de pulso, que se conoce también. Y puedo decir, jugar con este señor que es el ciclo útil. Nosotros los relojes que vamos a generar, básicamente la idea es que tengan un ciclo útil del 50% por el momento. Entonces vamos a ir variando y vamos a tratar de que la mitad del tiempo ella esté en cero y la otra mitad esté en uno. Y así es como funciona entonces la generación de un reloj. Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a hacer en VHDL y ya les voy a contar cuál es la implementación que ustedes deben realizar como primera parte de esta semana. Bueno, en este proyecto ya tengo abierto el código en VHDL, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que voy a empezar a editarlo desde cero y tratando de ir explicando cómo funciona o cómo funcionaría el contador en este caso. Entonces, básicamente cómo funciona el reloj, porque básicamente lo que vamos a diseñar es un reloj. Bueno, para empezar a entender esto acá en VHDL, necesito entonces generar dos señales, dos puertos. ¿Qué puertos voy a necesitar? Realmente el primero es lo que va a entrar a la FPGA, que realmente es lo más importante, que es el reloj. Entonces simplemente voy a decir que es una entrada, ¿sí? Como es un reloj, solo tiene dos estados, entonces básicamente es un STD Logic. ¿Listo? Que tiene es 1 o es 0. STD Logic y le ponemos punto y coma al final. Y ahora acá su salida va a ser un reloj, pero esta vez dividido en tiempo. Ese reloj le voy a poner CLK1S. O CLK1S. Dos puntos. Es una salida, ¿sí? Y es un STD Logic, ¿sí? Y ya, no necesito nada más. Eso es lo que necesito para esta práctica. Bueno, entonces, ¿cómo funciona o cómo se generan los relojes en VHDL? Básicamente hay una forma de hacerlo. Hay que tener en cuenta algo. Resulta que VHDL tiene más formas de programación, es decir, no solo se limita a tener únicamente compuertas, sino también tiene una estructura como tal donde yo puedo usar un if, puedo usar un when, ¿sí? Puedo usar un switch case, lo puedo hacer. Lo que no puedo usar es un for. Un for no se puede utilizar en VHDL porque eso no es posible convertirlo con puertas. ¿Listo? Entonces no se puede usar un for. Entonces, para esto es necesario empezar a entender cómo funciona VHDL en este caso. Resulta que hay algo que es la lógica secuencial y la lógica secuencial en VHDL funciona de la siguiente manera. Resulta que la lógica en VHDL secuencial siempre está dentro de un proceso. Es decir, cuando yo quiero hacer algo que va a ser secuencial, inmediatamente tengo que abrir o generar un proceso. Esos procesos es código VHDL, entonces lo pongo entre el begin y el end, ¿listo? Porque es VHDL puro. Entonces yo lo que hago acá es que creo un proceso. Ese proceso tiene algo que se llama acá la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad no es más sino las señales o los puertos que van a hacer que mi código se ejecute. Voy a cerrar acá esto de aquí, voy a decir en process para que ustedes entiendan a qué me refiero. Es decir, que el código que va a ir acá adentro, entre el process y el end process, se va a ejecutar única y solamente sí y solo sí, o mejor, se va a ejecutar sí y solo sí, las señales que yo pongo acá adentro sufrieron un cambio. Es decir, yo necesito que esta señal que acá se ejecute únicamente cuando, ¿qué? Pues cuando este señor cambie. Cuando este señor cambie, que es la señal, recuerden que yo tengo que hacer una cuenta de 100 millones de ciclos para poder garantizar que ya pasó un segundo. Entonces tengo que generar algo que vaya contando o algo que vaya variando dependiendo de esos 100 millones de ciclos, ¿sí? Recordemos básicamente esto de acá fue donde yo saqué esos 100 millones de ciclos. Entonces voy a poner el CLK como en la lista sensible, ¿sí? ¿Para qué? Pues básicamente para que él me diga cada vez que haya un cambio, pues simplemente él debe venir acá y decirme y avisarme cuando ese cambio está listo. ¿Vale? Sale algún error, pero pues igual de todas maneras esto no hemos escrito nada, entonces no hay de qué preocuparnos. Después del process siempre hay que escribir un begin. Siempre que yo uso un process voy y uso un begin. ¿Listo? Entonces pongo este begin, salvo acá y listo. Ahora bien, después de ese begin ya puedo colocar toda la lógica secuencial que necesito. Es decir, voy para acá y voy a decir que sí. Sí.
vamos a abrir paréntesis, si hay un rising age, ¿qué significa esto? Rising age significa si hay un flanco de subida en quién, pues el que estoy preguntando es el CLK. Si hay un rising age del CLK, entonces el if tiene un den, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué debo hacer? Entonces, vuelvo y pregunto. Entonces, tengo que preguntar, ¿sí? Si ya llegó a dónde, si ya llegó a 100 millones, ¿cierto? Pues porque es la máxima cuenta. Entonces, necesito crear una señal que tenga el valor de esa cuenta. Entonces, miren, voy a decirle acá, voy a crear una señal signal eh, contador, ¿sí? Signal contador, dos puntos. Va a ser un integer para poder escribir 100 millones más fácil. Integer, ¿sí? Integer range. Integer range de 0 a, ¿cuál es el máximo valor? 100 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y un 2. Sí, un 2. Listo, ahí están los 100 millones. Listo. Punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si hay un flanco de subida, esto ya me sincroniza a mí todo el código. Si hay un flanco de subida acá, ¿qué va a pasar? Entonces yo le puedo decir acá, oiga, si hay un flanco de subida, entonces le voy a decir acá, sí. Sí que, bueno, tengo que tener algo que vaya contando, ¿cierto? Tengo que tener algo que vaya contando, básicamente a ver si ya llegó al máximo punto, ¿sí? Al máximo punto. ¿Cómo hago eso? Pues tengo este contador de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría yo generar para poder saber si ya llegó a la máxima cuenta? Entonces, puedo decirle acá, le digo a él, si ese contador, ¿sí? Si el contador es menor que quién. ¿Cuánto es la máxima cuenta? 100 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si es menor que el valor de 100 millones, entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, lo que le digo, si, en caso de que sea menor, pues lo único que hay que hacer es empezar a generar una cuenta uno a uno. La idea es entonces generar alguna variable que pueda contener esa cuenta. Entonces, como ya tenemos esa variable, lo que hay que hacer acá es empezar a incrementarla. Entonces, haga a contador, ¿sí? Contador, hágalo igual, perdón, asígnele contador más 1. Este 1 lo puedo poner de esta manera, ¿por qué? Porque miren cómo definí contador acá arriba, como un entero. Como es un entero, sí le puedo sumar el 1 sin poner paréntesis sencillos o dobles, él lo puede tomar de esa manera. En caso de que si el contador es menor que esta cuenta, ¿sí? Entonces siga contando. Pero si ya es mayor que esa cuenta, ¿qué va a pasar? Si es mayor que esa cuenta, ¿qué debo hacer? Si es mayor que esa cuenta, entonces le digo acá, else. Si es mayor que esa cuenta, entonces voy a crear una señal simplemente para poder guardar la señal que voy a crear acá, signal. Le voy a decir aux clk, dos puntos. Ese es básicamente es un std logic y punto y coma. Listo. Salvo. Y le voy a decir acá que si es mayor a esta cuenta de acá, a los 100 millones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, simplemente le voy a decir acá que si es mayor, cambie de estado a este señor de acá. Este señor de acá lo voy a arrancar con una variable, lo voy a inicializar en 0, para que mi reloj arranque en 0, ¿cierto? Es decir, que lo que estoy haciendo acá es que mientras sea menor, este señor, mientras sea menor el contador, el auxiliar va a tener cargado ese 0. ¿Sí? Cuando ya sea mayor que estos 100 millones, ¿qué va a pasar? Cuando sea mayor que estos 100 millones, lo que va a hacer es que tiene que asignarle a esta señal, le tiene que asignar su estado pero negado, es decir, que lo va a cambiar de 0 a 1. De esta manera ya queda ahí funcionando. Listo. Y cuando pase eso, cuando sea mayor que este de acá, pues básicamente lo que habría que hacer es coger el contador, ¿sí? A este contador y asignarle el valor de 0. Es básicamente reiniciarlo. Cierro los ifs, entonces simplemente le voy a decir cuántos if abrí. Abrí 2. Le voy a decir aquí end if, cierro acá.
y cierro el otro if de acá en if y salvo. Y ya parece que ya no tengo errores en este momento en el código. Listo, como tenemos ahora esa señal, tenemos el reloj generado acá en esta señal, lo que voy a hacer es que la voy a sacar al puerto en otro proceso. Entonces voy a decir que este proceso va a ser sensible ¿a quién? Pues básicamente a la señal AUX-CLK, ¿sí? Abro el begin, porque ya saben que se tiene que abrir un begin después de un proceso. Cierro el proceso, ¿sí? Entonces cierro el proceso y lo que hago es empezar acá a generar lo que tengo que generar. En este caso es bastante sencillo, simplemente voy a decir que cada vez que haya un cambio en este señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger la salida CLK, ¿sí? Voy a coger la salida CLK y se la voy a asignar a, eh, le voy a asignar lo que viene en aux CLK, se lo voy a asignar al puerto exterior. Le doy punto y coma y ya debería funcionar. Sintetizamos. Una vez teniendo la sintaxis correcta, bueno, mientras revisa sintaxis, les voy a mostrar básicamente cómo funciona. Entonces, un repaso sencillo. Cada vez que haya un flanco, bueno, el proceso. En la lista de sensibilidad me dice que cada vez que haya un cambio en el CLK, él va a venir a ejecutar este código de acá. Entonces, pregunto, si hay un flanco de subida de este reloj, ¿qué es un flanco de subida? Pues básicamente el flanco de subida es este de acá, cuando va subiendo la señal. Cuando hay un flanco de subida de esta señal, ¿sí? Y si el contador es menor que 100 millones, pues va a aumentar un contador, ¿sí? Él va a ser 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega a 100 millones, lo que va a hacer es un cambio en esta señal. Es decir, ¿sí? Cuando llega a 100 millones, ¡pruf!, sube. Cuando llega a 100 millones, ¡pruf!, cambia. Cuando llega a 100 millones, ¡pruf!, cambia. El problema acá es que el ciclo útil realmente lo estamos haciendo, una señal que cambia cada segundo, ¿sí? Es decir, que acá todo este segundo dura acá y luego cambia. Es decir, que tenemos que hacerlo con la mitad. O sea, no tendríamos que hacerlo con 100 millones, sino con 50 millones. ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá dura un segundo, ¿sí? Ese segundo dura exactamente 100 millones. Si yo quiero usar el ciclo útil del 50% para una señal de un segundo, debería ser la mitad, en este caso 50 millones. Entonces voy a cambiar acá, en vez de que fuera 100 millones, lo voy a poner aquí para 50 millones. Y lo mismo para acá. Lo voy a cambiar aquí a 50 millones. Entonces ya ahí me va a quedar que este señor va a cambiar. Cuando llega a 50 millones, es básicamente esto. Llegó a 50 millones, cambió. Llegó a otros 50 millones, cambió. Y ahí genera todo el pulso de un segundo. Entonces ahí ya lo tengo totalmente controlado. Ah, bueno, me tengo que volver a correr porque, pues como hice este cambio, pues es necesario. Ahora, como esa señal se la asigné a una, perdón, como la variable que está cambiando se la asigné a una señal, pues básicamente lo que hago es que acá genero otro proceso que va a ser sensible a él, ¿sí? Como es sensible a él, le digo a él, oiga, tome esa señal y cada vez que haya un cambio en usted, simplemente asígnela al puerto de salida que se llama CLK. ¿Cómo se simula esta señal? Entonces voy a ir a la simulación acá, abro esto y selecciono el módulo que voy a simular. Abro el simulador. Listo, ya tenemos acá nuestro simulador y tenemos pues nuestras señales internas. Nuestra señal, la primera señal es CLK y la otra señal es CLK un segundo. Perdón, los puertos, realmente las entidades, los puertos que van afuera es CLK y CLK1S y los puertos internos son básicamente estos de acá. Entonces, ¿cómo hago yo para poder simular un reloj? Simplemente le digo a él, le doy clic derecho y le digo forzar a un reloj. Le digo, el primer valor, tómelo en 1, el segundo valor, tómelo en 0, ¿sí? Y que su periodo sea exactamente de 10 nanosegundos, que es básicamente el periodo que tiene la FPGA. Y simplemente le digo, simule con este play de acá, porque este solo va a correr únicamente un microsegundo de la señal. Entonces, corra este de acá. Y miren, si ustedes se dan cuenta, él va variando 1, 0, 1, 0. Tendríamos que esperar básicamente a que se cumpla la condición de que pasaron 100 millones de ciclos para ver un cambio en esta señal. Entonces voy a esperar a que pase la totalidad de los ciclos y pues simplemente miramos si cambió o no cambió esa señal. Bueno,
Después de esperar un tiempo, pues podemos ver que la señal de abajo, que es la señal de acá, que es CLK de un segundo, ya hubo un cambio. Entonces vamos a mirar en qué tiempos fueron que se generaron esos cambios. Simplemente le doy clic sobre la señal y miren que me dice que en 500 milisegundos exactamente fue donde yo obtuve un cambio en esa señal, ¿sí? Entonces, estuvo bien el cálculo que hicimos acá en el código donde dijimos, oiga, pues si yo quiero un ciclo útil que vaya del 50%, pues no va a ir hasta 100 millones, sino realmente va a ir hasta 50 millones, que es donde va a ser el cambio. Entonces, miren, viene hasta acá, hace un cambio, llega en 500 milisegundos, y si yo me voy por acá, debería ser un segundo. Y pues sí, efectivamente, es un segundo, 1.0000000, exactamente es un segundo, que es lo que yo tengo, que lo que había presupuestado mi señal. Lo puedo hacer un zoom para alejar y ya ahí puedo ver la señal. Estas, señores y señores, señoras y señoritas, bueno, señoritas y señores, son básicamente cómo se genera un reloj en VHDL. Entonces, esta entidad que acabamos de diseñar acá es la entidad que nos permite generar un reloj que es básicamente para un sistema o el sistema donde ustedes lo vayan a conectar. Si queremos ver el RTL esquemático, miren que acá lo curioso o realmente lo valioso de esto es ver cómo él convierte esto que ustedes hicieron, que es código, que realmente no son compuertas, él hace la traducción completamente a eso. Entonces, vengo acá, le voy a dar un zoom para alejar. Y esto es lo que él hizo con todo el código que yo escribí, con los ifs, con los process, con todo lo que tiene que hacer. Esto es básicamente lo que él hizo. ¿Listo? Lo convirtió en código en RTL o en código de compuertas para poder trabajar con él. Bueno, ahora viene la parte que ustedes van a realizar. Resulta que listo, ya tienen esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que van a trabajar esta semana va a ser el auto fantástico. Va a haber varias rutinas. Entonces, la primera rutina va a ser esta básicamente. Cuando ustedes tengan un dato, cuando en la entrada el switch, un switch esté en 1, ¿sí? Él va a arrancar de esta manera. Las X, estos son LEDs, ¿sí? Primero que todo, estos son LEDs. Las X son los LEDs que están prendidos, entonces necesito 2, 4, 6, 8, tengo 8 LEDs prendidos. Si miramos la FPGA, acá arriba lo que tenemos son LEDs, ¿sí? Tengo un montón de LEDs, de hecho lo podemos hacer más grande, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de hecho, usen todos los LEDs de acá. Usen todos los LEDs que hay en la FPGA, cuenten cuántos LEDs de acá y usan todos los LEDs para que se vea esto. Entonces, ¿cómo funciona? Recuerden, tienen que usar todos los LEDs. Simplemente, ¿qué es lo que hacen? De la mitad, voy a poner el apuntador, es lo que hacen. Desde acá, desde los dos extremos, lo que hacen es que van avanzando los LEDs, se van prendiendo en el primer instante de tiempo, en el primer milisegundo. Bueno, digamos que esto esté corriendo a 20 milisegundos. 20 milisegundos después va a pasar esto, 20 milisegundos después va a pasar esto. Entonces miren que arrancan dos extremos y lo que hacen es que se van cruzando de lado a lado. En la segunda rutina, cuando el switch 2 se prenda, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a arrancar esta vez de la mitad, va para un lado y viene para acá adentro. Entonces va para un lado y viene para adentro. La rutina 3, ¿sí? Lo que hace es que solo salen los de los lados y viene hasta la esquina y vuelve y se devuelve. ¿Listo? Es básicamente cómo funciona. Y lo mismo para este lado. Arranca desde esta esquina y vuelve y baja por este lado. Eso lo tienen que hacer con todos los LEDs. Recuerden, las X son las que están prendidas. Esto del auto fantástico es básicamente es una serie muy vieja. Yo creo que ustedes jamás la vieron, pero es básicamente como uno aprende a manejar microcontroladores al comienzo. Es bastante sencillo y pues lo van a poder utilizar. Es esto de acá, hacer estas rutinas del auto fantástico nos permite a nosotros manejar este tiempo. Entonces recuerden, como tengo cuatro posibles rutinas, pues ustedes sabrán cuántos dip switch necesito yo para poder manejar esta rutina, que no son 4 dip switch, ¿sí? Aclaro de una vez. Entonces, cada vez que haya un cambio en esta rutina, pues cada vez que haya un cambio en la entrada, van a generar la rutina respectiva. El cambio va a ser cada 25 milisegundos. Básicamente esto es como las entidades que a mí se me ocurren, ustedes lo pueden hacer. 20 milisegundos es el reloj que tienen que generar, ustedes hacen los cálculos, el código es básicamente lo mismo, solo que van a cambiar los tiempos y acá van a hacer las rutinas en VHDL que dependen de una entrada, ¿sí? Esa entrada lo único que hace es que dependiendo de lo que haya en la entrada, pues genera la rutina 1, 2, 3 o 4 y a la salida pues se van a ver los cambios en la fila
Básicamente quería dejarles como un ejemplo, es más o menos como debe verse la implementación que ustedes van a hacer. Esto es prácticamente lo que necesito que se vean, pero pues con las condiciones que yo les pasé, arrancando desde un extremo o arrancando desde otro extremo, dependiendo de lo que ustedes tengan en las entradas, ¿vale? Entonces, con esto los dejo, señores, que tengan una buena semana, que trabajen harto en esto y ya la siguiente semana nos veríamos en clase. Que tengan todos un feliz resto de día. Hasta luego.